buenos días, queridos hermanos y amigos, todos los que están detrás de la cámara. Dios me los bendiga. Aquí estamos para escuchar la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar de la presencia de nuestro Señor. Y vamos a empezar con Salmo 51. Salmo 51, todos los que tienen su Biblia pueden abrirla, buscarla, no los que están detrás de las cámaras especialmente. Salmo 51, vamos a leer versículo 10 al 12 y después el versículo 17. La palabra de Dios dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Santo Padre, bendice, Señor, este culto. Sé tú quien nos estés hablando. Toca nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien, como hemos leído, hemos visto que David está hablando. David le está diciendo al Señor, a Dios, que cree en Él un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de Él, ¿no? Qué humildad la de Él, qué humildad. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú. El pastor estuvo hablando de la humildad. Realmente todos nosotros debemos ser humildes, buscar cada día más del Señor, sentir que todos los demás son superiores a nosotros. Así es, porque todos los demás son superiores. De esa manera nosotros no nos vamos a sentir mal al hacer las cosas en favor de ellos. No nos vamos a sentir menos, porque Dios es así. Al contrario, Dios nos levanta, nos anima, nos fortalece. Tengamos ese ánimo siempre de servir a los demás. La presencia de Dios realmente es un título precioso, precioso. Esta semana en la oración hemos sentido a las 6 de la mañana la presencia de Dios. Hemos orado, hemos estado ahí con ese calor de nuestro Señor, que es el que dirige nuestras palabras también. Y gloria a Dios, de 6 a 7 y de 7 a 8, con otro grupo, con la hermana Charito, hermana Gladys, Yesenia, están orando ahí. Bueno, ¿por qué he hablado de la presencia de Dios? Porque hay mucha gente que necesita y busca la presencia de Dios y no lo ubica, no lo encuentra. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo voy a sentir a Dios? ¿Cómo voy a estar en la presencia de Dios? Hay mucha gente aún dentro de los cristianos, ¿no? Y busca diferentes formas, diferentes métodos, ¿no? Procurando sentir la presencia de Dios. Pero debemos recordar que Dios es vital en nuestras vidas, mis hermanos. Dios es muy necesario para seguir adelante nosotros, sentir la poderosa presencia de Dios. Porque la presencia de Dios nos sana, nos restaura, nos libera, rompe aquellas cadenas que nos tienen atados, nos da esa libertad que queremos sentir, la paz que solamente Dios nos sabe dar cuando estamos con la presencia de Dios. Aleja todo espíritu de oscuridad, aleja todo caos, porque sin el Señor realmente la gente, vemos nosotros en las noticias cómo vive el mundo, en un caos, ¿no? Pero la presencia de Dios nos sana y nos restaura, mis hermanos. Así es que hay que buscar cada día más de Él para estar en bendición y en salvación. Juan 14:6 dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6.
Qué preciosa palabra que siempre debemos tenerla presente en nuestras vidas. Él es el único camino, el Señor Jesús, que nos lleva al Padre. No hay otro camino. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregarnos a Cristo. Creer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria a Dios por Él, por todo lo que Él ha hecho. Separados de Dios, nada podemos hacer. Por eso debemos valorar todo lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. La semana pasada hablé sobre el arca. ¿Se acuerdan? El arca de Dios. El arca de Dios. ¿Cómo es el arca de Dios? El arca de Dios. He traído acá algo que nos puede ayudar a pensar. Gracias, Dios te bendiga. No es del tamaño, pero el arca era algo así. Era algo así, más grande. ¿Cómo la vemos? ¿De qué color? Dorado, que representa el oro, porque estaba recubierto. Dios habló con Moisés y le dijo que hiciera el arca. ¿Y qué había en esta arca? Vamos a ver qué hay que está tan escondido acá. Ya lo abrí. En esta arca había los rollos, los manuscritos, la ley de Dios. También había maná, y también estaba la vara de Aarón. Se los he traído, mis hermanos, para que no lo olviden. Dios es perfecto, yo no soy perfecta, pero algo he querido hacer para que nos recordemos siempre lo que hay dentro del arca. Dios quiere que recordemos qué cosa, los rollos, los manuscritos, las leyes, el maná y la vara de Aarón que estaba reverdeciendo. Gracias, mamita, Dios te bendiga. Pues bien, entonces, ya sabemos que el arca contenía la vara, los manuscritos y el maná, ¿no? Y estaba recubierto de oro por fuera y por dentro. Así era. Dios le había hablado a Moisés para que él lo hiciera. Y Moisés lo puso en el lugar santísimo, ¿no? Y esta arca iba delante del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. Eso lo vemos en Éxodo. Éxodo capítulo 37, versículo 1 y 2. Así dice la palabra de Dios. Hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Era de madera, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Así es, ya hemos visto cómo estaba esa arca, ¿no? Entonces, iba por delante. Bezalel hizo esa arca. A veces es un poco difícil recordarnos los nombres, pero era Bezalel. Moisés le ordenó a él que lo hiciera. Y bueno, también vemos en Hebreos 9:4, ¿no? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, ¿no? Tal como lo hemos mostrado, ¿no? ¿Por qué le hago ver el Nuevo y el Antiguo Testamento? Porque Dios así lo confirma, ¿no? Y el arca era un símbolo de poder y de victoria también, y eso lo vemos en 1 Samuel 4, del 5 al 7. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando ellos, el pueblo de Israel, iba con el arca, ¿cómo se sentían ellos? Seguros que estaban acompañados por Dios. Y Dios les daba la victoria.
Porque la presencia de Dios, ¿qué nos da? Victoria, victoria. Así es el Señor. Poder y victoria. Cuando nosotros estamos con el Señor, ¿cómo nos sentimos? Victoriosos, seguros que estamos bien, porque Dios está con nosotros. Seguros ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad. Estamos seguros que Dios nos va a sacar de cualquier problema, de cualquier cosa oscura. El Señor nos va a librar, porque Dios es así. Dios es bueno y misericordioso, y Él tiene poder para librarnos de toda maldad. Gloria a Dios por eso, mis hermanos, ¿no? Pero también vamos a ver qué pasó cuando uno está mal. Cuando un creyente está mal, ¿no? En 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10 al 11, dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos hombres, los hijos de Elí, estaban obrando mal, mis hermanos. Hijos del sacerdote, pero estaban obrando mal. Estaban haciendo cosas incorrectas ante los ojos de Dios. Y Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces ellos, confiados en que estaban con el arca, decían: estamos con el arca, estamos con Dios, Dios nos va a defender. Pero si están en pecado, Dios no obra. Donde está el pecado, no está Dios. Dios quiere que estemos en santidad, mis hermanos. Entonces, perdieron la batalla. ¿Y cuántos hombres murieron? 30,000. ¿Cuántos hombres murieron? ¿Cuántas bajas tuvieron? ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado, mis hermanos. Así estemos en el sacerdocio. Tenemos que buscar nosotros la santidad para estar siempre en la presencia de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Somos sacerdotes, mis hermanos. Todos nosotros, cada uno de nosotros también somos sacerdotes. Tenemos que andar en santidad, buscar la santidad. Vamos a ver también el significado de aquellos nombres. Elí. Elí significa elevado, ascendido. Pero con el tiempo Elí cayó en rutina. Muchas veces las cosas que se hacen por igual caen en rutina, ¿no? Es rutinario, ya se hace sin sentirlo, sin tener ahí ese ardor por la presencia de Dios. Y cayó Elí en rutina, alejándose de Dios. Ofni, uno de sus hijos, dice: uno que pelea con los puños, uno que se rebela, que él pelea contra la voluntad de Dios. ¿Qué tal nombre? No sé por qué le pusieron esos nombres. Ofni, ¿no? Pelea. Yo no le pondría un nombre feo pues a mis hijos, ¿no? Me acuerdo que cuando nacieron con mi esposo buscábamos un nombre que los levantara, que los animara. Yo creo que todos nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Finés quiere decir boca de serpiente. ¿Cómo le voy a llamar? Boca de serpiente, ven. No, qué horror, ¿no? Pero así se llamaban. Y presta su boca para que el enemigo hable a través de él. Permite en su boca palabras llenas de veneno. Utiliza engaño y mentira para lograr sus propios y egoístas intereses. Es así. En las generaciones que han pasado. Bueno, pensando en mi generación. Mi generación, yo me acuerdo que nosotros, ¿cómo le decíamos a nuestros papás? ¿Tú o usted? Usted. Les tratábamos de usted.
La siguiente generación, ¿cómo trataban a los padres? Tú, se la saben ustedes, ¿no? Tú. En mi generación, si deseamos una lisura, ¡pap!, un sopapo en la boca. La siguiente generación, las lisuras empezaron a brotar por ahí. La siguiente generación, ¿qué hacen ahora? ¿Cómo se tratan estos chicos? Además de las lisuras, saben que he escuchado. Oye, babosa, ¿cómo estás? Oye, baboso. Bueno, le dicen viejo a los padres, ¿no? Ya desde la siguiente generación. Pero actualmente, ¿cómo se tratan estos chicos? ¿Y saben de dónde sacan esas palabras? De las películas. Copian todo, jalan todo. Así las generaciones se van degenerando. Tenemos que tener nosotros mucho tacto al ver a nuestros hijos qué cosas ven y cómo se tratan, para poder educarlos. Yo sé que toda la ciencia avanza, todo progresa, pero en su forma de ser, ¿están progresando o están degenerándose? Degenerándose, mis hermanos, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar más de su presencia. Yo decía, ¿cómo es que han cambiado? ¿No? ¿Por qué se dicen de esa forma? Se insultan y ellos no saben que se están insultando. Es algo así como los nombres, ¿no? Oye, boca de serpiente. No le vamos a decir así. Pero ponían esos nombres. ¿Y qué hablaban? Engaños, mentiras. Y ahora si le dicen un chico a otro chico, oye bobo, oye estúpido, ¿cómo se va sintiendo su mente? ¿No? Y es su saludo normal, ¿ah? No se sienten ni ofendidos. Pero así se tratan ellos, ¿no? A mí que me dijeran algo así, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Los paramos. Pero ese es el vocabulario de ahora. He tenido que investigar un poquito sobre eso porque no quiero que nuestros hijos, bueno, mis nietos, sus hijos y ustedes, caigan en esa situación. Tenemos que ver qué roce tienen ellos, qué ambiente están viviendo ellos, qué cultura están tomando ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque esas palabras realmente los hunden. Esas palabras humillan, que no debe de ser así. Nuestros hijos deben ser levantados, fortalecidos, bendecidos, para ser de bendición también para otros. No dejar que estén ellos todo el tiempo con el celular, porque ahí también aprenden esas cosas negativas. Ayudémosles nosotros. Si todavía son pequeños, nosotros tenemos todo en nuestras manos, mis hermanos. Pidámosle al Señor su guianza, al Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos aconseja. Así que busquemos más de su presencia para poder ayudar a nuestros hijos. Gloria a Dios por eso. Primera de Samuel 4, del 19 al 22. Ahí vemos que, bueno, vamos a leerlo. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Un ratito ahí. En la batalla, ellos fueron sin haberse arrepentido de sus pecados. Estaban pecando, estaban burlando de Dios. Y Dios los dejó. Por eso murieron muchos soldados, muchos de ellos. Entre ellos murió Finés y el Ofni. Cuando le llegó la noticia a Elí, que ya era viejito, estaba sentado, se reclinó y se golpeó el cerebro y también se murió. Todo sucede por el pecado. Ahora, la nuera, al escuchar
que su esposo había muerto, que el arca había sido tomada, ella asustada también, dice ahí el 19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, todavía no era la fecha, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Una emoción muy fuerte. Y encima, sigamos, 20, y el tiempo que moría, porque ella estaba agonizando, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, le puso un nombre, diciendo: traspasadas es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Traspasada la gloria de Dios. Icabod, traspasada la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. La gloria se ha ido. Significa que la gloria de Dios se había ido, los había dejado. Realmente lo que sale de la boca contamina al hombre. Lo que sale de la boca contamina a los demás. Algunas veces vivimos nosotros en Icabod, ¿no? La gloria de Dios se aleja. Muchas veces hay demasiada formalidad y todo se hace por hacer, no buscando la presencia de Dios, ¿no? Lo hacemos por rutina, cuando nosotros debemos de hacerlo con mucho fervor, con mucho amor, ¿no? Muchas veces se viene a los cultos o se escucha la palabra con deshonestidad en nuestro corazón. ¿Cómo saliste de tu casa? Discutiendo, peleando, en el camino, ¿cómo estaban? Renegando. Muchas veces está así. Diciendo palabras deshonestas. Yo sé que ustedes no. Ustedes buscan de Dios. Pero hay mucha gente que sí lo hace. Mucha gente que alaba a Dios y después está diciendo lisuras, que está ofendiendo a los demás. ¿Dios les escuchará? ¿O están viviendo como Ofni y Finés? En Mateo 15, versículo 11, dice: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En tiempos de Jesús, mis hermanos, los sacerdotes hasta besaban los rollos de la ley, pero era un acto religioso sin sentirlo. Y nosotros debemos de sentir todo lo que hacemos. Sentir, cuando estamos en la obra de Dios, sentir lo que Dios hace en nosotros. Nos está tocando el Señor. Dios nos ama. Sentir su presencia del Señor. Cuando oramos, sentir la presencia de Dios. El rey David, ¿sintió la presencia de Dios o no? Sintió la presencia de Dios. Por eso él dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueve en mí un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que decía David, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Clamaba David, aún cuando estaba siendo perseguido, aún cuando se sentía mal, él le clamaba al Señor. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Él tenía un corazón como el del Señor, lo buscaba con todas sus fuerzas. Para él era su prioridad Dios. Y si comparamos al rey David con Saúl, para Saúl no era su prioridad Dios. Saúl reinó 40 años, pero sin embargo no se interesó en buscar el arca. No se interesó en buscar la presencia de Dios. ¿Nosotros nos interesamos en buscar la presencia de Dios o no?
Un solo amén. ¿Nos interesamos en buscar la presencia de Dios? Espero que los que están detrás de pantalla también digan amén. Debemos interesarnos realmente en buscar la presencia de Dios. David se interesó en recuperar el arca. Se interesó porque él tenía amor por Dios. Él amó tanto a Dios, mis hermanos, que se interesó. No se preocupó él de sostener un reinado simplemente y tener el favor de la gente como lo hizo Saúl. Él se interesó en buscar la presencia de Dios. El nombre de David significa amor. Amor. Felicito a los que se llaman David, aunque tengan su segundo nombre David, pero Dios los ama, ¿no? Él tenía un corazón sincero, humilde, deseoso de agradar a Dios. Tenía una pasión fuerte por el Señor, como dice en Primera de Crónicas 13, del 2 al 3, ¿no? Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si Dios os parece bien, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, por los sacerdotes y levitas que están en ellos, en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos, ¿qué cosa? El arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Se dan cuenta? Saúl no se preocupó por traer el arca, pero David sí tuvo ese deseo de traer el arca. ¿Y qué estaba en el arca? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Él quería tener la compañía de Dios en todo momento y que todo el pueblo de Israel tenga la compañía de Dios, ¿no? Por eso en Mateo 6:33, que muchos ya lo saben, dice bien claro: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca la presencia de Dios. No te quedes de lado. No pienses que estás con tus problemas. No pienses que estás viviendo un tiempo negativo. No pienses eso. Pasarán muchas cosas a nuestro lado, pero si Dios está con nosotros, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a ayudar. Todas las cosas nos serán añadidas. Todo lo que tú deseas. No te va a faltar pan. No te va a faltar vestido. No te va a faltar techo. Dios te quiere bendecir. Son cosas materiales, pero Dios te quiere bendecir. No te va a faltar salud. Dale la gloria a Dios siempre. Sea agradecido con el Señor. Ten un corazón sincero y humilde, deseoso de agradar a Dios. Que ames a Dios, como decía David, ¿no? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Digámosle así siempre al Señor: Señor, un corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás. Tú estarás con nosotros, Señor, y te damos gracias, gracias. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que santificarnos every day, todos los días, ¿no? Consagrarse, dedicarse al Señor, apartarnos para Dios, ¿no? Somos sacerdotes cada uno de nosotros, como dicen Crónicas. Anótenlo, hermano. Primera de Crónicas 15, del 11 al 12, ¿no? Bueno, aquí dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semanías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. Lo mismo nos dice ahora el Señor: santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Dios quiere estar todos los días con nosotros, mis hermanos. Es que busquemos de la presencia de Dios. Ahora ya no necesitamos estar con el arca, porque Jesús nos ha reivindicado, Jesús nos ha salvado, Jesús nos da vida eterna. Jesús nos ha abierto el camino para que estemos en la presencia de Dios.
No, pero debemos también seguir el modelo de Dios. El rey David reconoce que al principio lo hicieron mal. Al principio lo hicieron mal, ¿no? Porque no se hizo a la manera de Dios. Pero el diseño de Dios es perfecto. Solamente tenemos que obedecerlo. Nosotros, como sacerdotes, obedezcamos a Dios, mis hermanos. Debemos ser sinceros con un amor profundo para el Señor. Como les decía, el nombre de David significa amado, querido, elegido por Dios. También uno que ama, ¿no? David amaba a Dios. ¿Tú amas a Dios? Díselo todos los días. Realmente no es imposible alcanzar, mis hermanos, y vivir en la presencia de Dios si tenemos pasión por Él. Pero sin pasión es imposible alcanzar la presencia del Señor. Necesitamos realmente sentir esa pasión. No decir solamente, soy hijo de Dios. No decirlo de boca para afuera. Decirlo con un corazón sincero, humilde, humillado. Un corazón contrito. Abrirle nuestro corazón al Señor. El Señor en su palabra dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es necesario, eso lo dice en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, pero es necesario que nosotros busquemos siempre de Dios, que tengamos ese primer amor. ¿Cómo fue cuando recién conociste a Dios? ¿Cómo estabas? ¿Querías trabajar en la obra o no? ¿Querías moverte o no? ¿Querías buscar más de Dios o no? Yo me acuerdo cuando conocí a Dios, no me importaba el tiempo que tenía que esperar fuera para que abrieran la iglesia. Es la verdad, mis hermanos. Como salía de mi trabajo a las 4:30, si me iba a mi casa para irme al templo, perdía horas. Me iba de frente al templo. Me quedaba sentada en las gradas hasta las 7 de la noche que abrieran el templo. Ahí esperando que abrieran el templo. ¿Por qué? Porque tenía hambre y sed de la palabra de Dios. Mis hermanos, busquemos del Señor. Tratemos de ser puntuales. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios nos ama. Pero tratemos nosotros de buscar la perfección. Tratemos de buscarle a Él. Dios nos enseña muchas cosas, mis hermanos, en su palabra. Pero cuando nosotros no nos preocupamos como Saúl, fracasaremos. Pero si nos preocupamos como David, vamos a triunfar. Solamente triunfaremos cuando le abrimos nuestro corazón, mis hermanos. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Dios nos anhela celosamente, mis hermanos. Dios nos ama y deseo que nosotros le amemos a Él. Procuremos, pues, todos los días estar en la presencia de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos has enseñado tu palabra. Gracias, Señor, porque tanto nos amas, que todo está escrito, Señor, todo. Tú nos adviertes de todo, Dios Santo. Sobre todo, nos adviertes que si nos alejamos de ti, vamos a estar muy mal. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tanto amor nos tuviste, eso nos tienes, Señor, que nos diste a tu único Hijo Jesucristo a derramar su sangre preciosa para que nosotros le busquemos. Tengamos esta comunión contigo. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, una vez más, por ser, Señor, desinteresados. Perdónanos por vivir una vida rutinaria. Perdónanos, Señor, porque muchas veces pecamos. Caemos, Señor, en las cosas malas. No nos interesamos, Señor, de estar bien contigo. No queremos vivir, Señor, rutinariamente, sino queremos tener esa vida nueva que tú nos das cada día, Padre.
Gracias te doy, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Esta mañana, Señor, que vamos a tomar la Santa Cena, sé tú, Señor, el que estés dirigiéndonos, papá. Sé tú, Señor, el que estés ayudándonos. Padre Celestial, queremos terminar, Señor, con aquellos que nos están observando. Sé tú, Señor, con cada una de las personas que están detrás de cámaras, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a los que estamos acá, para que nosotros